Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, hoy recibimos a Mervin Maldonado. Él es dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y además ya candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, Lirio, gracias por la invitación. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela. Como joven, quisiera su opinión sobre la muerte de este adolescente de 17 años ocurrida ayer en Altamira. Ya el propio ministro Néstor Reverol dijo que fue por uso indebido de arma de fuego y que hay 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a la orden de su comando por esto. Una lamentable situación donde, así como todas las muertes que se han desarrollado durante estos 80 días de guarimba, de terrorismo, de acciones violentas que ha convocado los sectores de la derecha, de la oposición, lamentamos. No es esa la Venezuela que nos caracteriza. Venezuela es un país de paz, Venezuela es un país noble y lamentablemente una convocatoria desmedida en una nueva escalada de violencia que sectores de la oposición han estado realizando con su intención de hacerse del poder, producto de que por la vía democrática no lo han logrado, así como en el 2014, cuando convocaron a la salida en aquellas guarimbas, ahora en este momento han llevado a esto y lamentamos de verdad que situaciones como estas ocurran. En este caso particular, el Estado venezolano de manera responsable ha informado, además en tiempo inmediato, sobre la presunción de uso indebido de la fuerza y por lo cual se actúa inmediatamente ante la Guardia Nacional Bolivariana. De igual forma, ante los demás hechos. Importante resaltar que sería bien gratificante para el pueblo venezolano que quienes han convocado estos hechos violentos también se pronunciasen en anteriores hechos en los cuales incluso han quemado personas vivas, incluso han asesinado a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, heridos de bala, por lo cual es un escenario que no caracteriza a los venezolanos y rechazamos contundentemente cualquier hecho violento. ¿Cómo evalúa la actuación de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana en estos 80 días de protestas opositoras? Mira, allí nosotros tenemos que resaltar cómo se ha hecho un gran esfuerzo en nuestro país, que puede ser contrastado con otros países en el mundo, para que los organismos de seguridad hagan el cumplimiento de su deber y salvo hechos aislados, como el ocurrido ayer, han sido 80 días donde han estado controlando a violentos que con armas de fuego, que con acciones fascistas, que con hechos violentos, hechos vandálicos, incluso atentados contra comercios, quien tiene un comercio y lamentablemente han sido saqueados. Veíamos como incluso bancos privados, el Banco Provincial fue hasta saqueado. Y allí la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana en su conjunto ha desplegado todo el dispositivo necesario para garantizar el orden público. Resalto, salvo algún hecho aislado en los cuales de manera inmediata el Estado venezolano, el gobierno bolivariano aplica acciones, bueno, el comportamiento ha sido para controlar a los violentos. En otro tema, ayer se desarrolló una Asamblea General, la número 47 de la Organización de Estados Americanos. Ya la canciller no dudó en calificarlo como victoria. ¿Usted cómo interpretaría lo que ocurrió? No hubo consenso sobre la situación de Venezuela, pero sin embargo hubo 20 de 23 votos en favor de pedirle al gobierno venezolano que reconsidere esa propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Mira, la diplomacia bolivariana de paz vuelve a triunfar y es que Venezuela lleva su mensaje de paz no solo en nuestro territorio, sino en el mundo entero. Nosotros creemos en la independencia, en la libertad, en la soberanía, en la autodeterminación de los pueblos y vemos como incluso en un organismo tan deslegitimado como es la Organización de Estados Americanos, la OEA, con un secretario general que lamentablemente ha actuado políticamente contra nuestro país, incluso en ese mismo escenario no logran un consenso para agredir a nuestro país. Venezuela es un país libre, independiente, soberano, que tiene sus dificultades, que tiene sus capacidades también y que entre los venezolanos sabemos cómo resolver esas dificultades y cómo ponernos de acuerdo también para elevar nuestras capacidades al máximo. Y no necesitamos que venga ningún otro país, así como tampoco lo hacemos nosotros con otros países, a querer meter sus narices en Venezuela. Los venezolanos somos una gran familia y como gran familia tenemos la capacidad de resolver nuestras diferencias, tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, tenemos
tenemos la capacidad para elevar nuestros niveles de producción, para desarrollar al máximo nuestras potencialidades, y por eso decimos que es una nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Nosotros no queremos ni creemos en las intervenciones, no creemos en el intervencionismo de los Estados Unidos en países que por tener grandes reservas de petróleo se genera condiciones para que eso contraste y haga un proceso de intervención. Aquí en Venezuela no. Venezuela ha demostrado siempre durante su historia que es un amante de la paz, de la libertad, de la independencia y de la soberanía. ¿Qué piensa de las voces disidentes del oficialismo, por llamarlas de alguna manera, o de representantes de poderes públicos, como el caso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que la veíamos ayer en un acto rodeada de trabajadores de la fiscalía, acto que se repitió también en algunas fiscalías superiores del interior del país, diciendo que cualquier cambio a la Constitución necesariamente tiene que ser previamente consultado al pueblo, y si no, eso significaría desmantelar el Estado? Mira, en primer lugar, bueno, Venezuela vive una democracia plena. Y eso lo evidenciamos, que cualquier persona se puede expresar. Hemos generado las condiciones para que eso ocurra y que a nadie se le coaccione o se le limite su libertad de expresión. Al contrario, por ejemplo, en estos días una corporación, la empresa Twitter, cerraba cuentas Twitter del Estado venezolano, de voceros bolivarianos y revolucionarios. Nosotros no creemos en eso, creemos en que cada quien se puede expresar. Ahora bien, tiene que existir responsabilidad sobre las expresiones. Por ejemplo, una persona que tiene responsabilidad en el Estado venezolano, como es la fiscal, tiene que asumir su responsabilidad ante la historia, su responsabilidad legal sobre los pronunciamientos que hace en términos políticos, porque está asumiendo una posición política, no una posición de Estado. Frente a eso, bueno, todo lo que deba ser debatido, todo lo que deba ser revisado, estamos nosotros con una propuesta que es justamente la de la Asamblea Nacional Constituyente para un diálogo superior ante la negativa de un sector de la sociedad minoritario. Además, hay que decirlo, porque Venezuela en su inmensa mayoría es un sector de paz. El sector minoritario es el de la violencia. Frente a la negativa de diálogo de ese sector minoritario, el presidente Nicolás Maduro ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente para un diálogo con todos los sectores, con todos los territorios. En ese escenario, la Constitución del 61 no planteaba por ningún lugar cómo convocar una constituyente, y por eso el comandante Chávez en el año 99 convocó a una elección para preguntarle a la gente si quería una constituyente o no. Esa Asamblea Nacional Constituyente del año 99 resolvió ese elemento de no dejar en el aire cómo convocarse una Asamblea Nacional Constituyente, y lo plasmó en la propia Constitución. Es decir, es un derecho que tenemos ya los venezolanos en la Constitución del 99 de cómo ir a una Asamblea Nacional Constituyente, y se ha activado ese mecanismo. Un derecho ya establecido en la Constitución no puede ser nuevamente sometido a votación si la gente lo quiere o no. Es decir, si ya tú tienes, por ejemplo, establecido que a los 55 años las mujeres o a los 60 los hombres pueden optar por una pensión, no les vas a volver a hacer una consulta para ver si lo quieren o no. Ya lo tienen, está establecido. Ya nosotros tenemos establecido entonces el derecho a una constituyente, y por eso vamos a unas elecciones. Vamos a escoger el 30 de julio a nuestros constituyentistas, tanto por los territorios como por los sectores, y se activará una Asamblea Nacional Constituyente que debatirá, que tiene 3 principales funciones, y que luego de que redacte esa nueva Carta Magna que va a fortalecer a la Carta Magna del 99, que el mismo comandante Chávez nos dijo que era perfectible, que podíamos embellecerla cuando nos convocó en el 2007 a una reforma, o en el 2009 a una enmienda, va a ser sometida a votación. Es decir, se derrumba cualquier argumento mezquino de que se pretende imponer una constitución. Al contrario, la gente va a votar el 30 de julio, va a votar además en un cronograma electoral que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, en elecciones regionales, municipales, el año que viene en elecciones presidenciales, pero además va a votar para decidir si quiere o no una nueva constitución cuando ya la Asamblea Nacional así lo sancione. Como aspirante a constituyentista y también como activista de la JPCV, ¿cómo usted les diría a jóvenes, a muchachos de 17, 20 años, que la Asamblea Nacional Constituyente sería beneficiosa para el país? Bueno, en primer lugar, porque es la salida, es la opción para acabar con esta violencia. Frente a la negativa del diálogo de los sectores de la derecha, el diálogo superior. El presidente Nicolás Maduro ha convocado a los sectores de la oposición, ha abierto las puertas de Miraflores, les ha abierto los brazos, ha dicho que de manera privada o de manera pública, que con representantes del Papa o expresidentes o de la UNASUR conversen. Ellos se han negado a conversar. Y hablando es que se entiende la gente, no se resuelven los problemas a través de la violencia, no se resuelven los problemas con hechos tan fascistas como lanzar excremento, como lo han hecho los sectores en las guarimbas, en los actos terroristas. Frente a eso, una Asamblea Nacional Constituyente para ganar la paz.
para que hablemos entre todos los venezolanos. Ante la negativa del diálogo de la cúpula de la MUD, bueno, el diálogo con todos los venezolanos. Por eso el primer elemento es ganar la paz. El segundo, además, es que nosotros tenemos muchísimas cosas que hemos venido obteniendo en revolución, es decir, logros que ya deben trascender de logros y convertirse en derechos. Y por eso un capítulo especial para la juventud que ha planteado el presidente dentro de la nueva Constitución, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, donde esos logros se conviertan en derechos y que no sea nada más la posición de alguien que tenga alguna responsabilidad circunstancial en alguna alcaldía, en alguna gobernación, en algún ente del Estado, la que dependa de que se aplique o no se aplique ese logro, sino que esté establecido en la Constitución como derecho, por ejemplo, como el derecho a la vivienda, el derecho que tienen ahora los jóvenes con la gran misión Vivienda Venezuela y un programa especial, el programa de vivienda Soy Joven, o la política que ha creado el presidente Nicolás Maduro para el financiamiento de los jóvenes, que luego de tener una etapa de formación como se incorporan al aparato productivo nacional, y ha creado el programa de financiamiento Soy Joven, que establece que los bancos del Estado, que los fondos productivos del Estado destinen al menos el 30% de sus recursos para los jóvenes. Eso, que no quede nada más como un logro, sino que quede como un derecho establecido en la Constitución. Y bueno, todo un terreno fértil, una gran oportunidad que se le abre a la juventud venezolana de seguir fortaleciendo sus derechos, de seguir fortaleciendo la Constitución del 99. Estamos agarrando la Constitución del comandante Chávez, la que el pueblo aprobó, y la estamos fortaleciendo, incorporándole las misiones, por ejemplo. Lamentablemente, un gobernador, el de Miranda, hay que decirlo, cuando nomás llegó a la gobernación de Miranda, lo primero que hizo fue desalojar la UNEFA, una universidad que ha sido fortalecida en Revolución Bolivariana. Entonces, ante todos esos hechos, ¿cómo blindar nuestros derechos en una Constitución? Gracias por venir a compartir sus puntos de vista esta mañana. Gracias a ti, Lirio. Así despedimos entrevista de Venevisión con Mervin Maldonado. Él es dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y también es ya candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes quédense allí porque al regreso de la pausa tendremos más información.